¿Cómo están, amigos? Estamos en una nueva clase de tus cursos online de matemática básica. Quien les habla, Neisa Castillo, y a continuación veremos funciones trigonométricas de un ángulo agudo. En anteriores ocasiones, en anteriores videos, habíamos visto toda la funcionabilidad del triángulo rectángulo en el teorema de Pitágoras. Ahora veremos aplicado a funciones trigonométricas. No se pierdan el siguiente video, presten atención y acompáñenme. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Habíamos dicho que estas mismas se van a encontrar en un triángulo rectángulo. Entonces, tracemos nuestro triángulo rectángulo para poder darnos cuenta de su funcionabilidad. Tenemos un triángulo rectángulo, el mismo que va a contar con un ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y un ángulo agudo al cual lo vamos a denominar alfa. A este triángulo le vamos a poner los vértices A, B y C. Por tanto, este triángulo va a tener lados A, B y C. Recordemos las partes de un triángulo rectángulo que ya habíamos visto en clases anteriores, donde decíamos que el lado más largo se va a llamar hipotenusa. Ahí tienen. El lado más largo se llama hipotenusa y los lados cortos se llaman catetos. Entonces, el lado B va a ser un cateto y el lado A del mismo modo es un cateto. Ambos son catetos porque son los lados cortos. Pero en esta ocasión vamos a darle una especificación especial. A uno de los catetos, de hecho, al que se encuentra al lado del ángulo agudo, le vamos a dar el nombre de cateto adyacente. Y al cateto que se encuentra al lado opuesto del ángulo agudo, vamos a llamarlo cateto opuesto. Recordemos que este se encuentra al lado opuesto del ángulo agudo, vale decir, el cateto que se encuentra al lado se llama cateto adyacente y el cateto que se encuentra al lado opuesto se llama cateto opuesto. Sabemos que el lado más largo se llama hipotenusa, en eso no hay discusión. Ya dando conocimiento de estos nuevos nombres, entonces trabajemos lo que son las funciones trigonométricas. Y recordemos cuáles son las funciones trigonométricas. Una de ellas es seno, la otra coseno, tangente. Estas son las principales. Las siguientes tres son las inversas a estas tres primeras. Como dijimos que vamos a trabajar en un triángulo rectángulo, tracemos nuevamente nuestro triángulo rectángulo dándole las adecuaciones necesarias. Tenemos el ángulo agudo que lo vamos a denominar alfa y tenemos los lados A, B y C. Cada uno a su vez tiene ya su nombre, que C es la hipotenusa, B es el
cateto adyacente, A se convierte en el cateto opuesto. Ahora bien, trabajemos. Seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa y tangente del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Está bien. Coseno del ángulo alfa será cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente del ángulo alfa será cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos las primeras tres funciones trigonométricas. Pasemos a las funciones inversas. Estas son cosecante, secante y cotangente. También en función del ángulo alfa. Como son las funciones inversas, únicamente se da la vuelta al resultado. Cosecante del ángulo alfa será la inversa de seno, entonces es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante es la inversa de coseno, entonces será hipotenusa sobre cateto adyacente. Finalmente, cotangente es la inversa de tangente, por tanto será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas en función al ángulo agudo, que en este caso se denomina alfa. Ejemplifiquemos toda la teoría. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos el triángulo de lados 5, 4 y 3, con un ángulo agudo que en esta ocasión no lo vamos a denominar alfa, sino que sea beta. ¿Para qué? Para no confundir con un nombre específico. El ángulo puede tener cualquier nombre. Este triángulo va a tener vértices A, B y C. Entonces, vamos a hacer nuestro postulado. Determinar las funciones trigonométricas del ángulo agudo, que en este caso será el ángulo beta. Ahí tienen, ya tenemos nuestro postulado. Trabajemos. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Señalemos las 6. Seno, coseno, tangente. Sus funciones inversas: cosecante, secante y cotangente. En este caso, nuestro ángulo agudo se llama beta. Entonces, estas funciones trabajarán en función del ángulo beta. Seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo beta? Es el que está al frente. Este será 4. Sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Muy bien. Coseno del ángulo beta. Cateto adyacente
sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el cateto que está al lado del ángulo agudo, que en este caso es beta. 3. Sobre hipotenusa, que es 5. Muy bien. Tangente del ángulo beta es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos las 3 primeras funciones trigonométricas en función del ángulo beta. Continuemos. Cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que ya dijimos que es 4. Secante del ángulo beta será la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que ya dijimos que es 3. Finalmente tenemos cotangente, que será la inversa de tangente, o en otras palabras, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Hemos determinado las 6 funciones trigonométricas en función del ángulo beta. A continuación les daré una pequeña práctica donde ustedes podrán practicar en ejercicios similares al que ahora resolvimos, para en posterior trabajar ejercicios en la vida cotidiana y la aplicación de estas 6 funciones en resolución de triángulos rectángulos. Si tienen alguna duda, comenten debajo del video y estaré dispuesta a contestar en el transcurso de la jornada. Tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.